En la actualidad, como es costumbre de las posguerras, se ha entendido enmarcar cualquier tipo de régimen autoritario, cruel, malvado, vengativo con el concepto de fascista. Al parecer el término fascista se ha convertido en una especie de insulto garrafal y mencionarlo es algo peligroso como hablar de, no sé, como en la película de Harry Potter, Voldemort. Su uso en debate conlleva terminar a descartar a un rival mediante una falacia absurda, una falacia ad hominem o a veces de rectudio ad Hitlerum. Pero para los que se han informado al menos un poco del concepto fascista, tiene otro significado. Bienvenidos a la Unión Soviética, donde el día de hoy presentaremos las diferencias, el versus entre nazismo y fascismo. Cuando hablamos del fascismo del siglo XX no hablamos de un solo régimen, sino más bien se suele agrupar distintas ideologías relativamente similares pero con políticas y cambios muy sustanciales entre sí. ¿Cómo es posible pensar siquiera en regímenes tan distintos como el nacionalsocialismo, el nacionalcatolicismo, que viene a ser el franquismo, o el fascismo originario de Italia? Son la misma cosa. Si bien es cierto que en todos estos el aspecto nacionalista cumple un rol fundamental en sus políticas, sus prioridades e inclusive su forma de tratar a un mismo problema suele ser distinta. Si nos referimos al fascismo como el conjunto de todas las ideologías y no la doctrina específica promovida por el dictador italiano Benito Mussolini, para evitar confusiones lo llamaremos fascismo italiano, debemos entender que hay dos grandes ramas que tienen grandes diferencias entre sí y que en el espectro político se denominaría como la ala izquierda y la ala derecha del fascismo. Bajo los preceptos modernos, la izquierda política es aquella que busca menores regulaciones sociales y mayores regulaciones económicas, mientras que la derecha política es aquella que busca mayores libertades económicas y menores libertades sociales. Es decir, que la izquierda apoyaría medidas como el matrimonio homosexual, la libre inmigración, libertades religiosas, que vendrían a ser las libertades sociales, pero a su vez defendería salarios mínimos, altos impuestos y regulaciones de precio de venta, que vendrían a ser las regulaciones económicas. Mientras que la derecha política lucharía por el establecimiento de leyes influenciadas por la religión predominante, la prohibición del aborto, la migración cerrada, que representarían menos libertades sociales, pero a su vez lucharía por impuestos bajos, menos regulaciones en el mercado y abolición de casi todas las leyes de trabajo, que vendrían o representarían las libertades económicas. En el fascismo también se encuentran estas dos ramas políticas, pero todas enmarcadas en una extrema derecha. En la ala izquierda del fascismo se encontraría el concepto básico ideado en los años 10 y 20 de Italia, es decir, el fascismo italiano, mientras que a la derecha del fascismo se encontraría el nacionalsocialismo. Y entonces, ¿en qué se diferencia el fascismo italiano del nacionalsocialismo? El fascismo italiano actúa con mucha influencia socialista debido a sus orígenes en el Partido Socialista Italiano. La nacionalización de empresas, el apoyo a los trabajadores y la gran cantidad de obras sociales apoyada en modelos corporativistas y en muchas ocasiones mercantilistas son propias de un modelo socialdemócrata e inclusive socialista, y muchas de estas eran comúnmente vistas en el régimen italiano de Mussolini. Por su parte, las medidas nacionalsocialistas no apoyaban una interferencia estatal en la economía, y a pesar de incentivar el mercado mediante obras sociales, estas no eran realizadas por medios u organismos estatales, sino más bien por el parte del sector privado. Pero a su vez, el objetivo fundamental del nacionalsocialismo se basa en conceptos meramente raciales y ponen en segundo lugar la importancia de la economía. Como podemos ver ya, las diferencias entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo son muy claras, puesto que el fascismo italiano no le da importancia alguna al aspecto racial de la nación. Por otro lado, el nacionalcatolicismo le da un mayor aspecto religioso con una mayor fuerza de la iglesia, obviamente, ¿no? En el Estado. Algo que también es común en el fascismo italiano, pero no mucho en el nacionalsocialismo. Y ya para finalizar este vídeo, por conclusión, una conclusión simplista, podríamos decir que la ala derecha del fascismo se encuentra en las ideologías del nacionalsocialismo, el rexismo y otros similares, mientras que en el ala izquierda se encuentra el fascismo italiano y el nacionalcatolicismo.
El nacionalsocialismo fue más compartido y armado en Europa, mientras que el fascismo italiano fue compartido en otros continentes, llegando a tener influencia en muchos dictadores americanos. En resumen, las principales diferencias entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo radican en su forma de ver la nación. El nacionalsocialismo ve a la nación como una agrupación de todos los componentes étnicos similares bajo una misma frontera común, delimitada a su vez por la misma densidad poblacional pertinente de cada región, es decir, las regiones con una mayoría germana deben pertenecer intrínsecamente al pueblo germano. Por su parte, el fascismo le da un nulo énfasis al concepto de identidad racial y defiende más bien la identidad cultural de la nación, apropiándose en el caso de Italia la reivindicación del Imperio Romano. El fascismo de Mussolini, a pesar de tener muy buenas relaciones con el nacionalsocialismo, sus ideologías coincidían mayormente en sus antagónicos. Su oposición férrea a los estados democráticos, liberales y sobre todo a los estados socialistas comunistas. No cabe duda que si otras fueran las circunstancias, muy pocos asociarían los regímenes de Mussolini y Hitler como similares. Y bueno amigos, de esta manera terminamos con este video. Te estoy dejando en pantalla algunos videos anteriores que también te pueden interesar. Suscríbete si no lo has hecho. Me preocupa que no te hayas suscrito aún, porque este canal es totalmente informativo. Subo videos muy a seguidos y estoy activo en las redes sociales. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Saludos.